Bueno, vamos con algunas actividades para hacer sobre el tema de la posmodernidad. Para eso nos vamos a basar en este texto de Obiols. Eh, Tenemos varias actividades para hacer, 4 en total, con texto para poder leer, interpretar y luego responder. Siempre tenemos primero los fragmentos de texto, todos los que no están subrayados, y al final de esos fragmentos tenemos la actividad para hacer. La primera que tenemos es construir un cuadro comparando la sociedad industrial con la postindustrial. Ustedes saben, lo habíamos visto en clase, que la sociedad industrial es la sociedad de las fábricas, la de producción en grandes cantidades, ¿no? La de la división de tareas, eh, la división de roles y demás, que es la que surgió con la revolución industrial, la que vimos en la línea de tiempo de mediados del siglo XVIII. Bueno, de ese lado tendríamos que poner de la columna, si hacemos una columna eh, para lo que sería, por ejemplo, ¿no? En este caso acá dice modernidad y posmodernidad, pero en la de la izquierda podríamos poner sociedad industrial y en la derecha sociedad postindustrial. Bueno, en ese caso, todo esto en forma de ítems podríamos poner si sería sociedad industrial, bueno, división de tareas, producción en grandes cantidades, todo como es la sociedad industrial, cosa que podemos buscar, que no está en los textos, pero hay muchas fuentes donde podemos buscar como por internet, y en la sociedad postindustrial cómo se maneja eso, que será más con servicios y demás, ¿bien? Pero un cuadro de 2 columnas como el que vemos en la imagen. Eso para el primer punto. En el segundo punto se va a referir más a la diferencia entre la modernidad y la posmodernidad, ¿no? En lo que es el aspecto más de intelectual, en lo que es más cultural y demás. También tenemos un texto no muy largo, de la página 251 a la 252, y acá está la actividad, la 2. Comparar a través de un cuadro comparativo modernidad y posmodernidad. Bueno, justamente como tenemos acá en el ejemplo, un cuadro como este, donde poniendo como ítems todos los aspectos de la modernidad y todos los aspectos de la posmodernidad. Acá recordemos, como vimos en trabajos anteriores, que las ideas de la modernidad, las ideas de iluministas, de la ciencia, de todo lo que es la industria y demás, van de este lado, de la modernidad, y del lado de la posmodernidad iría todo el desencanto de todo eso, ¿no? O sea que si en una ponemos ciencia e industria, ¿no? En otro pondremos desencanto de la ciencia y de la industria, porque es como que una idea, la de la posmodernidad, se opone a la idea de la modernidad, ¿no? Ese es el concepto central de la posmodernidad, el desencanto de las ideas de la modernidad. Bueno, bien. Siguiendo con el texto, ahora lo que vamos a tener que hacer es otro tercer cuadro, pero este dividido en 3 columnas. Una describiendo cómo es la arquitectura y el arte en la posmodernidad, otro lo que es la ética y la antropología y otro la ciencia. En este está bien marcado, porque si vemos a partir de acá, vemos que hay letras como que están como en una cursiva, ¿no? Y esas letras nos van a marcar bien dividida por bloques lo que tenemos que llenar en cada una de las columnas. Por ejemplo, si vamos al arte y la arquitectura, ¿no? Acá vemos que está el collage, por ejemplo, que es bien posmoderno, el populismo estético, muchas imágenes, eh, las mercancías en general, los shoppings, ¿no? Generalmente lo va relatando con letra cursiva, ¿no? En lo que es la ética y la antropología es la ciencia que estudia la cultura, y la ética la forma de proceder. Acá vemos, por ejemplo, el egoísmo, ¿no? El cuidado del cuerpo, el hedonismo, ¿bien? Si tienen palabras que no entienden, obviamente pueden recurrir a los diccionarios y demás. Y por último tenemos el cuarto punto, la cuarta consigna, que es construir un esquema conceptual basado en el texto de este autor japonés, Francis Fukuyama, que es El fin de la historia y el último hombre.
Lo que relata básicamente en este texto, este autor, es la idea de que a partir de la caída del muro de Berlín, que ustedes saben que fue en el año 1989, lo que se decreta en el mundo, según él, es el triunfo de una ideología por el resto de las otras, ¿no? Que a pesar de la Revolución Rusa del 17, el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, el maoísmo en China, o sea, el comunismo y demás, de la Europa Oriental, de la Unión Soviética y la democracia liberal, la ideología liberal va a ser como la ganadora de todo lo que es la Guerra Fría y de todo lo que fueron esas revoluciones a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, para Fukuyama, la ideología o la democracia liberal va a estar por encima de las demás ideologías, ¿no? Esa es la idea central. Y bueno, con esa idea lo que tienen que hacer es un esquema, como el que vemos en pantalla, con, ¿no?, el fin de la historia o las ideas de Fukuyama, y de ahí aparte ir bajar, ¿no? Podría ser el título del libro o según Fukuyama, eh, dice en su libro, ¿no?, donde iría el conector, y de un lado el fin de las ideologías, por un lado el triunfo del liberalismo y por el otro, bueno, las ideologías del siglo XX, ¿no? Las que perdieron según Fukuyama, ¿no? Y ahí podríamos poner todas las que va enumerando en el texto y demás. Son ideas para hacerlo de múltiples formas, pero siempre como central tendría que estar este autor y bueno, y después las ideas que bajan de su libro. Este es un texto también corto, que arrancaría acá y terminaría donde empieza la actividad, ¿no? Acá donde dice la palabra humanidad. Bueno, esta es una actividad para hacer y es cuestión de leerla, de buscar información también para poder enriquecer lo que dice el texto e ir haciendo los cuadros.